Pues ahí estamos. Estamos en la puerta del señorial convento de las Reverendas Madres Úrsulas, en una de las calles más bonitas del centro histórico de Salamanca, en la calle que tanto y tanto paseó Miguel de Unamuno, en cuya casa, que ven ustedes ahí al fondo, acabó falleciendo el 31 de diciembre de 1936. Vamos a asistir a la salida de una de las cofradías que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sacar a la calle dos de los mayores conjuntos escultóricos de nuestra Semana Santa, el Prendimiento y Jesús ante Pilato, de Damián Villar y González Macías, respectivamente. Además, una de las obras también de mayor valor artístico del siglo XX, la Dolorosa de Montagut. Se quedan con nosotros para estos minutos de intensa narración cofrade. Félix Torres, gracias. Aquí estamos. Y Rafa López, gracias también, compañero, por el esfuerzo de estar en directo con nosotros. Bueno, decía yo que la de la subida, sobre todo la subida por la calle de la Compañía, aunque deja otros muchos momentos. También ayer su hermano mayor, Julián Pérez Moneo, nos hablaba de la llegada, de la despedida, como otro de los momentos mágicos, pero esa subida por la Compañía es una cosa que tampoco nadie se debería perder al menos una vez, ¿no? Sobre todo ese instante de perspectiva en el que esos 4 grandes pasos caben en la calle de la Compañía, es una imagen verdaderamente impactante. Yo creo que no hay más palabras, ya lo has dicho tú. Quiero decir, las dos calles cofrades por excelencia, diría yo, son la calle de las Úrsulas, o el Paseo de las Úrsulas y la calle de la Compañía. Creo que hacen un conjunto, esa L, desde el campo de San Francisco, desde la ermita de la Veracruz hasta la plaza de San Isidro. Creo que es un recorrido espectacular y, como bien dices, la perspectiva de ver desde la parte de arriba los 4 pasos de la seráfica caminando, dispuestos a lo largo de toda la calle de la Compañía, creo que es un espectáculo que nadie debería perderse. Está saliendo a la calle este primero de los 4 pasos, el primero de los conjuntos escultóricos, el Prendimiento, obra de Damián Villar, uno de los grandes imaginarios salmantinos, con obra repartida en varias de las cofradías. Aquí, Rafa, tenemos verdaderamente una de sus grandes realizaciones, ¿no? Sobre todo en algunas de las figuras se destaca de manera especial, lógicamente, a Jesús en el Prendimiento, a nuestro Padre Jesús en el Prendimiento, que ese es el nombre del misterio, y la de San Pedro, que también tiene una potencia y una calidad artística en su terminado realmente sensacional. Pues sí, es un gran artista. Coincidió con otros, algunos de ellos participaron en alguna de las obras que también vamos a ver, como Jesús ante Pilatos, una especie de, vamos a decir, reunión de artistas o escuela de artistas que partían del patio de escuelas, tenían su taller en la zona cercana al patio de escuelas, y desde allí pues realizaron diferentes obras para la Semana Santa, en un momento además yo creo que también es de un impulso de la Semana Santa, que estamos hablando de mediados de los años 40 del siglo pasado, aunque luego, como hemos dicho, pues tendrá otros momentos más complicados o más difíciles, ¿no? Sobre todo después del momento del Concilio de Trento, o del Concilio de Trento, perdón, del Concilio Vaticano II, no lo tendría yo en la cabeza, Dios mío. Bueno, pues en ese momento, además, esta cofradía que se pone en marcha por los comerciantes de la ciudad, y encargan diferentes obras a este grupo de artistas, como decimos, que trabajaban todos juntos en la ciudad de Salamanca y que repartieron diferentes obras, como habéis comentado, por distintas cofradías. En cuanto al tema también, pues es un tema bastante no curioso, porque se ha representado muchísimas veces, ¿no? El momento en el que Judas pues se acerca a Jesús para darle un beso, y así es la manera en el que le pueden reconocer, ¿no? para apresarlo. Es curioso, por ejemplo, también cómo aparece representado, porque muchas veces cuando hablamos de la iconografía,
por ejemplo, cómo se representaba iconográficamente la Santa Cena. Entonces, en la Santa Cena, era difícil reconocer a muchos de los apóstoles. Se reconocía a Juan porque no tenía barba, o a Pedro quizás porque era el más viejo de todos ellos. Juan a veces incluso tenía la cabeza apoyada en el pecho de Cristo, tal como describe alguno de los evangelios. Y el momento elegido era el momento en el cual, y todo esto lo enlazo con la imagen, el momento en el cual Jesús comunicaba que uno de ellos le iba a entregar, ¿no? Entonces aparecían todos como muy sorprendidos, ¿no? Diciendo, ay, pues seré yo, ¿no? Se preguntaban, se miraban unos a otros, movían los brazos, excepto uno que se levantaba del asiento, o que tenía intención de levantarse y que era Judas, ¿no? Y al cual se le reconocía porque tenía una bolsa con moneda. O sea que prácticamente se podía reconocer a 3 apóstoles. El resto, muchas veces en la iconografía tradicional de esa escena, pues no se representaba. Entonces, justo el momento después que tenemos, pues es este, ¿no? Es este momento en el cual vuelve a aparecer la imagen de Judas, en este caso besando a Cristo y bueno, pues digamos llamando o digamos anunciando que es la persona a la que tienen que llevarse. No tenemos cena, Félix, en la Semana Santa de Salamanca, aunque ha habido varios intentos para ello, el último bien reciente, que ya está andando en algunas de sus realizaciones y que ya tiene a la que esperan los hermanos que sea el germen de ese futuro paso. Y tampoco tenemos un momento muy presente en otras Semanas Santas de Salamanca, que es la sentencia. En lugar de ese célebre episodio de la sentencia que tantas evocaciones nos trae de otras Semanas Santas importantes, tenemos esta comparecencia de Jesús ante Pilato, que bueno, pues es esa realización de Francisco González Macías, el autor que nos ocupaba previamente, que mañana celebra, entre comillas, el 75 aniversario de la salida a la calle de su otro gran conjunto, del Santo Entierro. No tenemos una sentencia, pero bueno, pues intentamos adaptarnos a lo que tenemos. Y si nos fijamos en el paso de Jesús ante Pilato, vemos que este año han dispuesto un par de columnillas a ambos lados de Pilato y de Jesús, es decir, haciendo una especie de cruz entre las dos imágenes, en las que en una de ellas se aprecia un pergamino enrollado con un lazo que lógicamente da pie a interpretar que esa es la sentencia que ya está preparada para ser leída al pueblo que va a condenar finalmente a Jesús. Es decir, que no tenemos una sentencia como tal, no tenemos un lavatorio de manos posterior, pero sí tenemos pues este momento previo en el cual Jesús y Pilato dialogan y se ve pues eso, que la sentencia ya la tienen preparada. Este paso también de esa particular estética de Francisco González Macías, que hoy bueno, pues, resulta llamativa, ¿no? Lo decíamos antes un poco con el Santo Entierro, que no solo por el tamaño, que es verdad que son obras de quizá más tamaño, aunque estos pasos son un poquito, en cuanto a escala, inferiores a los al del Santo Entierro, pero sí que repite en cierta medida alguno de los personajes o alguna de las tipologías, ¿no? En esas dos figuras. Pero bueno, pues es una estética desde luego muy propia de González Macías y muy particular, ¿no? No es una iconografía, mejor dicho, una realización a la que estemos demasiado acostumbrados. Sí, es un artista que tiene su estilo propio y que es fácil de reconocer, como dices tú, por alguna de las figuras. Y en concreto en estas imágenes, en las cuales yo creo que tenemos una gran profusión de imágenes en el periodo de la pasión y muerte de Jesucristo. Es decir, cómo parece que algunas de ellas van narrando casi segundo a segundo lo que va sucediendo, qué es lo que sucede, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora la salida del Cristo de la agonía y nos hemos perdido unos momentos anteriores en los cuales tenemos pues, toda la flagelación, la recogida de las vestiduras, de la cual tenemos aquí una escena en Salamanca, y bueno, pues cargando con la cruz, la caída, es decir, hay tantísimas escenas que, bueno, pues como decía Félix, a veces pues, no tenemos una que parezca a otras, pero mira, tenemos algo que es diferente, ¿no? Que es original, porque esa presencia de Jesús explicándose, digamos, ante Pilatos, diciéndole un poco lo que para él es la verdad, que es un poco lo que nos dicen los evangelios, pues no es una iconografía tan común a otras que se pueden representar, y bueno, siempre lo diferente pues está bien, no es malo. Hombre, siempre es una
seña de identidad, que marca la diferencia, ¿no? Y es verdad que bueno, tendremos oportunidad de ver alguna imagen más adelante. Es llamativa ahí parece que efectivamente Jesús está diciendo: mi reino no es de este mundo, señalando hacia el cielo, y la cara de absoluta desidia de Pilato, que evidentemente, como decía muy bien Félix, anticipa ese lavatorio de manos, como diciendo: realmente esto va bien poco conmigo, yo voy a intentar no buscarme problemas. Bueno, como es habitual, la salida del Cristo de la Agonía incluye, ya nos lo anticipaba ayer Julián Pérez Moneo, un homenaje, en este caso, a la persona que hasta hace 2 años pues fue su jefe de paso. Vemos el Cristo de la Agonía, Rafa, que es en esa llamada de honor, también al actual hermano mayor, felicitando a la persona homenajeada. Decía que es una figura de las más posteriores que tenemos de Damián Villar, bastante posterior, nos vamos hasta el año 60, bastante posterior a la realización de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, que saldrá esta madrugada, del Paso del Prendimiento. Sí, y es una figura que se hace para sustituir al Cristo de la Agonía original de Bernardo Pérez de Robles, que se encuentra en una iglesia muy cercana, aquí en la calle paralela, podemos encontrar esa figura, pero quizás por miedo a que la figura se deteriorara excesivamente, pues decidieron hacer esta otra. Y bueno, pues la tenemos, que digamos que es una réplica, también porque la otra es una figura de un Cristo vivo que parece que está mirando al cielo, mirando pues como buscando una explicación al sufrimiento que está teniendo, entonces bueno, pues se sale un poco también de lo que era habitual en nuestra zona, ¿no? Que es representar Cristos que están muertos, habitualmente con la cabeza ya agachada hacia abajo, justo en el momento de la expiración, como podíamos ver en el día de ayer con el Cristo de la agonía redentora que sale de la catedral. Entonces, bueno, pues eso es. Bernardo Pérez de Robles, pues como sabemos, es un gran artista salmantino. Esa imagen, además, original, estaba realizada cuando él regresó de su viaje a América, de su estancia en América. Y bueno, eso no quita mérito, por supuesto, a la obra que ha realizado en el Villar, que también pues está que no es exactamente, muy bien ejecutada. No es exactamente una copia, es una interpretación. Es una interpretación, eso es. Bueno, pues ahí tenemos también la salida a la calle ya de las Úrsulas de la Dolorosa de Montagut. En general, Félix, todos los pasos en la última etapa con la actual Junta de Gobierno de la Seráfica han ido pues también adaptando mejoras y novedades en las presentaciones, ¿no? Se ha cambiado la configuración habitual del prendimiento para dar más realce. Hace un par de años que se cambió la configuración. Este año vemos que el exorno floral ha cambiado también. Han contado con nuevos floristas y vemos, bueno, pues que hay algunas diferencias. Lógicamente siempre en todas las cofradías, bueno, pues se intenta mejorar año a año lo que se tiene. Es en algunos casos más sencillo, en otros casos más complejo, pero la intención siempre está ahí. También lo decías tú antes, es una de las poquísimas cofradías que salen a la calle con 4 pasos, en este caso 2 grupos escultóricos, 2 pasos de misterio de gran tamaño que necesitan una gran cantidad de hermanos de carga, y luego el Cristo de la Agonía y la Dolorosa, y eso implica no solo preocuparse de este tipo de mejoras estéticas que puedan realzar a todas y cada una de las imágenes, sino también implica el compromiso de un mayor número de hermanos. La gran cantidad de pasos conlleva, lógicamente, el cortejo que tenga que acompañar tenga que ser mucho más numeroso. Yo no sé, en el caso de la Seráfica, si el número de hermanos nazarenos que acompañan a los pasos ahora mismo es el suficiente
Claro, lógicamente no pueden hacer otra cosa, es decir, bueno, pues cada uno tira adelante con lo que tiene y bueno, pues son loables esas intenciones que han tenido, como bien dices, esta Junta de Gobierno en la que Moneo bueno, pues es la cabeza visible y que bueno, pues intentan eso, tanto para la seráfica como para el Cristo del Perdón, bueno, pues captar de alguna manera hermanos, nuevas altas. Pero bueno, pues los resultados deben ser, no quisiera decir frustrantes, pero sí es cierto que no se aprecian. Es una siembra a medio plazo. A medio plazo al menos, sí. Es cierto que inmediatamente no se está viendo un resultado, lo cual, bueno, pues hace que de alguna manera se encojan algunos corazones, ¿no? El ver, pues eso, en una cofradía que tiene una historia, que tiene una tradición, que es de las de peso, que es de las señoriales de Salamanca, bueno, pues que los hermanos no participen con la intensidad y con el número que sería deseable. Bueno, hemos visto hay algunas imágenes interesantes, alguno de Bernardo, entre otras cosas, sí, que fue responsable de esta hermandad durante muchos años, también como se colocaba el jefe de paso de la Dolorosa, Pepe, el capirote para dirigir, y ahora ya estamos en este paso también sensacional de la Plaza de las Agustinas, donde todo luce, pues si cabe, mucho más, y evidentemente la seráfica no lo es menos. Vemos muchísimo público, esto es una constante que venimos comentando, ¿verdad? Está muy bien que haya público, lamentamos que no haya un poquito más de gente al otro lado de la fila, que viendo las procesiones es verdad que ya se nota la presencia de muchos turistas, ya la ciudad se encamina casi al 90 largo de ocupación hotelera a partir de ahora y hacia el fin de semana. Y bueno, pues esto es una constante, y de ahí también la responsabilidad siempre decimos, ¿no?, hacia dentro de la hermandad, hacerlo de la manera espiritual, esa procesión interna, y también hacia afuera, sabiendo que en gran medida, en mucha medida, se está haciendo la carta de presentación ante personas de muchos puntos de España y del extranjero de lo que es la Semana Santa de Salamanca. Sí, y claro, eso exige un compromiso, es una gran responsabilidad, es decir, es una carta de presentación que lógicamente lo que nos interesa es no decepcionar a quien está recibiendo esa carta de presentación. Es decir, el turismo, el visitante, el que se siente atraído por esta manifestación que ha sido publicitada por distintos medios y mecanismos, bueno, pues que, como digo, vienen atraídos por el nombre, por el renombre, y claro, pues si en algún momento ven algo que les decepcione, pues eso claro, hace que esta carta de presentación no sea la que nosotros deseamos. Entonces, pero en cualquier caso sí es... yo diría, este tipo de problemas, entre comillas, estos entresijos, los conocemos los que estamos dentro, pero el que está en la acera viendo pasar los pasos, bueno, pues lo disfruta, no sabe cuál es la problemática interna de cada una de las hermandades y cofradías, y por tanto pues tampoco debemos darle más peso a lo que puedan pensar estos participantes del público. Disfruta en todo caso con la sensacional conjunción, vamos a decirlo, que creo que este año no lo habíamos dicho, de pasión y piedra, que es ese lema que ha hecho tantísima fortuna que ya suena casi hasta mal. Bueno, pues veíamos al Cristo de la Agonía, Rafa, pasar precisamente por delante de la capilla de la Venerable Orden Tercera de los capuchinos, de los padres capuchinos, donde está esa imagen que, según nos explicabas perfectamente el otro día en la salida del perdón, pues parece ser que el propio Bernardo Pérez de Robles se encarga con la condición de que se celebren misas a perpetuidad por su alma. Una curiosidad, un escultor ya bueno, pues en la parte final, que regresa a Salamanca después de haberse buscado la vida primero en Sevilla y luego en Perú. Nos decías que creó obras en la Catedral de Lima para darnos cuenta de la importancia que consigue alcanzar, y que luego, pues bueno, paga a la comunidad con ese magnífico Cristo que en un momento dado tiene que dejar de desfilar porque los padres capuchinos temen por su conservación, por el vaivén, que es evidente que en una procesión siempre pues las imágenes sufren, claro. Sí, son los 5 o 6 últimos años de la vida de Bernardo Pérez de Robles, cuando él regresa a su ciudad natal después de pues una
digamos, travesía en busca, bueno, pues para buscar su vida, en primer lugar en Sevilla y después en Perú, con bastante éxito, como decíamos, en América, lo cual le permite regresar y dedicarse a descansar, digamos, estos últimos años de su vida, los cuales va a realizar esta imagen, como tú has indicado muy bien, pues con la condición de que le digan misas cuando él fallezca. Muy curiosa la vida de Bernardo Pérez de Robles y muy interesante cómo tiene que buscar la vida fuera de Salamanca para finalmente regresar a su ciudad. La misa y la campana, creo que era exactamente el contrato. Son cosas bueno, que no suenan casi bueno, graciosas o curiosas y que eran habituales, que tenían su importancia, momento, evidentemente, en ese modo de vida. Como decía yo ayer precisamente al hermano mayor, ahora que estamos viendo el paso de la Dolorosa, cómo también traduce que, bueno, pues que el pueblo, vamos a decirlo así, asume una imagen como propia cuando empiezan a proliferar motes o apelativos. Tenemos los casos paradigmáticos de los conjuntos de la Veracruz, que mañana veremos, La Caña, Boca Ratonera, etcétera. Y aquí tenemos también una imagen mariana que en su día, en este caso estamos hablando de una obra realizada en Salamanca, pues justo en las postrimerías de la Guerra Civil, finalizada en el año 1939, una imagen pues evidentemente monumental y rotunda, como estamos viendo, y que también enseguida empieza bueno, pues a interesar al salmantino de la época, en quién se había inspirado, si las manos eran de una persona o de otra, si la cara era de una persona o de otra, lo cual demuestra el éxito, ¿no? Cuando sí, claro. Hablabas de las imágenes de Veracruz, comparando o contrastando con esta Dolorosa, y hay una diferencia. Las imágenes de la Veracruz no tienen una referencia clara, simplemente, es decir, es la configuración de la propia imagen la que le da ese nombre popular. Boca Ratonera, Culo Colorado, es la forma, es la conformación. En este caso sí se busca un punto de referencia y eso ya es parte del cotilleo popular, ¿no? Es decir, de quién es la cara. Conocíamos a la tintorera, no conocíamos a la tintorera, era romana, no era romana, y todos esos nombres que el pueblo le asigna, claro, cuando tienen una referencia quedan como más interiorizados, como más arraigados, y de ahí el hecho de la popularidad de estas imágenes, y al final eso es cierto que acaba interiorizándose en el pueblo y la gente acaba tomando la imagen como propia. Hay una cosa curiosa que quiero comentar, ya que estamos viendo la imagen de la Virgen y sobre todo la posición de las manos, porque lo habéis comentado, y es que hice un pequeño estudio para intentar adivinar cuáles eran las posiciones de las manos que tenía la Virgen, sobre todo cuando se representaban escenas de la Anunciación. Esta es una Dolorosa, pero bueno, quizás nos puede servir también, porque en esa, digamos que en la escena de la Anunciación hay un momento muy interesante, y es que cuando entra el ángel, pues la Virgen, digamos que se asusta porque no sabe, o sea, dice, pues bueno, ¿qué hace este hombre aquí en la habitación?, ¿no? Sería, ¿no? Y entonces coloca la mano en una posición como de rechazo, ¿no? Hace la coloca casi delante del pecho en una posición de rechazo. Pero hay otros momentos en los cuales se representa esa escena en la cual la Virgen tiene las manos cruzadas delante del pecho, las dos manos cruzadas delante del pecho, lo cual significa que acepta. Y me gustaría enlazarlo con esta imagen, porque yo creo que tiene bastante de dolor, por supuesto, una Virgen dolorosa que está acompañando a su hijo muerto, pero al mismo tiempo cruza las manos delante del pecho, como en una escena parecida a la de la Anunciación, diciendo que, bueno, pues yo esto ya lo sabía, ¿no? Esto tenía que pasar y era así, lo acepto, me estoy rota de dolor por dentro, pero lo acepto. Es muy curiosa, a veces las posiciones cruza las manos y sostiene la corona de espinas. Es decir, es la aceptación del sufrimiento, claro. Es esa manifestación. Pues ahí está, el cielo azul eléctrico que anuncia lluvia, pero que ha respetado la salida a la calle de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, con esos 4 grandes conjuntos que han permitido a muchas personas de aquí y de allí, de Salamanca y de fuera, llevarse una idea cabal de lo que es el momento dorado de la Escuela Salmantina de Imaginería en el siglo XX, con algunas de las mayores realizaciones y algunos de los principales nombres: Damián Villar, González Macías y Soriano Montagut.
Pues ha sido un placer, como siempre, un intenso Jueves Santo con ese doloroso momento de la suspensión de la salida a la calle de Amor y Paz, pero que creo que hemos podido llevar cabalmente a la casa de todos nuestros espectadores, allí donde estén también a través de las redes sociales. Félix Torres, muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros. Rafael López, ha sido un privilegio, siempre. Nada, muchas gracias a vosotros, es mi último día aquí y espero que podamos estar de nuevo el próximo año y nos encontremos con esta...